Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 5. Dice la palabra del Señor: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Fuente de ganancia: finanzas, economía, ingresos. Desarrollamos una serie completa aquí en la iglesia sobre que obviamente siempre hay que recordar y que aún complementar más sobre la economía, las finanzas en Dios, la mayordomía o la administración. Vimos primero quién es Dios como proveedor, sustentador de nuestras vidas. Vimos el amor entre nosotros al compartir, al darnos, al ayudarnos. Incluso vimos como amor entre nosotros no solamente servirnos de esta forma, sino solo el sostenernos y el saber administrar para que otros no se carguen con nuestras vidas financieras y nosotros podamos subsistir con las capacidades que Dios nos da. Así que de nuevo aparece el tema financiero en una carta, en una porción de la Biblia, porque definitivamente mucho de lo que hacemos con nuestro dinero, con lo que ganamos o con lo que gastamos, muestra lo que creemos de Dios y del servicio a Él. Estas cartas tienen un énfasis y esta serie va llevando un énfasis no solo para que los pastores sepan cómo conducirse o sepamos cómo conducirnos, sino para que la iglesia sepa cómo servir, guiados por pastores bíblicos, y cómo servir a los demás pastoralmente. Entonces yo les pregunto algo para introducir un poquito más el sermón. ¿Cuánto debería ser el sueldo de un pastor? ¿Cuánto cree usted que debería ganar un pastor por su labor? Yo respondo a esto sin cantidad, sin números, sin ceros a la derecha, sino diciendo solamente que lo que la iglesia aspire, aunque todavía no pueda, solo cuento con aspirar, pero la idea es que pueda, aspire a darle a quien pastorea la iglesia, podría estar revelando cuánto valoran realmente la labor del pastor. ¿Cuánto valoran realmente la labor del pastor? Devuélvase conmigo a Primera de Timoteo capítulo 5, perdón. Aquí lo apunté mal, capítulo 5, versículo 17. Cuando hablamos sobre el tema anterior, que era la corrección, en el capítulo 5, versículo 17 de Primera de Timoteo también y 18, hablamos solo poquito, muy poco mencionamos el salario del pastor. Mire lo que dice el versículo 17, o de los ancianos que gobiernan. Dice el verso 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En otra parte, el apóstol Pablo especifica que este dicho no es con respecto a los bueyes simplemente, sino que apunta a no dejar de sustentar a aquellos, en el caso del Antiguo Testamento un buey que trabajaba, en el caso del Nuevo Testamento al ministro o al siervo de Dios que estaba
llevando una labor pastoral, de enseñanza, de predicación, como lo vemos allí. Entonces, decíamos que en Hebreos se cita que algunos pastores se quejan y que esto no es bueno para la iglesia. Y simplemente dijimos la vez pasada que se quejan porque no le dan un sueldo o porque no le pagan un sueldo. Pero puede ser por cualquier otra cosa, por falta de obediencia, que es lo que más enfatiza Hebreos. Aquí se nos habla de un sueldo, de un salario. Y se nos dice honor o valor, como lo vimos con los que sufrían, en este caso para con los que están sirviendo en autoridad. ¿Qué tanto valoramos a los que predican, a los que enseñan? Hermanos, yo sí estoy de acuerdo con el hecho de que en una sociedad los docentes sean muy valorados y muy bien remunerados. Sociedades de Europa donde circula o se da una buena vida, estabilidad social y económica, le dan muy buenos sueldos a los docentes, a los que preparan las generaciones. No estamos hablando ni siquiera dentro de la iglesia, estamos hablando en general. Entonces aquí algunas versiones bíblicas incluso traducen en el verso 17, no sea digno de doble honor, porque como la palabra honor en griego también algunas veces se traduce valor económico o dinero, algunas versiones traducen doble sueldo. Entonces yo le decía a los hermanos del consejo en estos días que nos reunimos, ¿cuánto ponemos de sueldo para el pastor? Porque tenemos que decidirlo. Ahorita estamos arañando un poquito o sacando apenas lo que se pueda para poder colaborarme en mi vida y en la de mi familia en el sustento, porque no entra demasiadas finanzas, pero cuando entren muchas, digamos que se crecen a 10, 20, 30 millones de pesos, que no nos escuchen afuera, pero que crecen así las finanzas, seguimos dándole al pastor la mitad de lo que entra a la iglesia, el 50%. Imagínense, si entran 100 millones, yo agarro 50. Entonces ya se vuelve complejo porque el pastor podría, y ya lo vamos a tocar en el día de hoy, primero con el pastor, pero luego con toda la iglesia, podría simplemente volverse un asalariado y trabajar porque le pagan bien. Y se pone muy juicioso, porque entre más gente diezme, entonces más gana. Y se vuelve como un negocio por comisión. Esa tabla de porcentaje, le decíamos, si es un porcentaje, decíamos con los hermanos, en la medida que crezca la cantidad de entradas, puede disminuir el porcentaje porque aumenta el ingreso, para que no se pervierta el corazón del pastor. Y recuerden que lo estoy diciendo yo, ¿no? Para que cuando pongan un porcentaje bajito me digan, pero usted dijo. No, pero la idea es que cuidemos a quien está liderando. Sea yo, sea quien sea alguno de ustedes, sea alguien que venga de fuera, cuidemos su corazón. Pero no dejemos de cuidar su vida. Entonces, si hay que dar, podría ser también un tope cuando ya un ingreso grande en números, tanto de sueldo. Alguna vez yo propuse en la iglesia donde nací, si dice doble honor, ¿qué tal si le damos doble salario mínimo, legal vigente, por lo menos, en nuestra tierra, en nuestro país? No sé, el salario mínimo está como por 1 millón, ¿cierto? ¿Qué tal si 2 millones? Eso suena como raro, ¿cierto? Hablar de plata en un culto, ¿no? Pero hermanos, dígame, ¿quién de ustedes no ha tenido que comprar algo con dinero o no ha tenido que trabajar para ganarse un sueldo o sustentarse? Esto muestra también la vida piadosa. No solamente cuánto debería ganar un pastor, refleja la piedad de una iglesia si desea honrarlo, sea quien sea el pastor, obviamente, que gobierne bien es lo ideal conforme a la palabra de Dios, sino también recuerde lo que leímos en el capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Cuánto debería honrar un esclavo a su dueño? Yo he escuchado hoy en día que la gente dice, ese trabajo que yo tengo es un esclavizante, es una esclavitud. Pues bueno, hermano, de todas formas usted puede renunciar si quiere. Los esclavos no podían renunciar. Estamos hablando del contexto histórico de la Biblia en el Nuevo Testamento, que era muy parecido al Antiguo. No es igual la esclavitud de la Biblia o de los tiempos bíblicos a la esclavitud de los afrodescendientes acá en Latinoamérica o en América en general, que fue mucho más lesiva, más nociva, más inhumana. De hecho, un esclavo, según la Biblia, en los tiempos bíblicos podía llegar a ser libre si él ahorraba para comprar su propia libertad o si alguien le daba. Y muchos, o algunos al menos, cuando quedaban libres de su amo y el amo lo quería tanto que le decía, si quiere váyase, yo no voy a ser su dueño, decían, me ama tanto mi amo que yo me quiero quedar. Y se hacían, de acuerdo al Antiguo Testamento, horadar la oreja,
para decir que le pertenecían voluntariamente a su amo. Eso apunta a nuestra entrega a Cristo, que es nuestro Señor y Salvador, pero también muestra cómo las relaciones laborales han cambiado. Se supone que ya no hay esclavitud, pero sigue existiendo los mismos principios. Debo honrar a quien es mi patrón. Ya no es mi amo, no es mi dueño, no es dueño de mi vida, pero sí me da mi sueldo y la oportunidad para yo trabajar. Aunque algunos, como dice en otra parte de la Biblia, patrones sean difíciles de soportar. ¿Qué tengo que hacer? Honrarlo. Entonces lo que yo haga por servirle puede revelar cuánto valoro a Dios o cuánto quiero honrar a Dios. En esto de la esclavitud, por ejemplo, dice en 1 Corintios capítulo 7, hermanos, lo digo porque es tema de hoy. La Biblia no dijo rebélense y acaben con la esclavitud, pero sí dejó sentados principios como la igualdad entre las personas a imagen de Dios y la igualdad entre creyentes. Aquí en Timoteo dice, si su patrón es un siervo, es un creyente, sírvale mejor. No diga, ay, como es creyente que me pague más y que me aguante lo mal que yo trabajo. No, sírvale mejor, porque usted está glorificando a Dios con lo que hace, con su trabajo. Y en Corintios, en el capítulo 7, en medio del hablar sobre el matrimonio, específicamente sobre la esclavitud, Pablo dice, no se afanen tanto o no tengan cuidado por liberarse rápidamente de ser esclavos, porque ustedes así sigan siendo esclavos o tengan un trabajo muy difícil o duro, libres son en el Señor. Y si son libres, no son esclavos, de todas formas son esclavos de Cristo, porque Cristo es su amo, su dueño. Esto quiere decir que como yo trabaje, como yo sirva, como yo conteste y honre a mi patrón, muestra qué tanto quiero glorificar a Dios en medio de mi labor. Así el patrón, como dije, en alguna parte de la Biblia enseña, sea difícil de soportar. Igual finanzas. ¿O usted solamente trabaja y se aguanta el patrón por el sueldo al final? Está bien que soportemos para que no nos echen y no nos quiten el sueldo, pero es mucho mejor que lo hagamos para glorificar al Señor. En el capítulo 7 de 1 Corintios dice que así es que las mujeres que tienen maridos inconversos los llevan a ellos a la fe en Cristo por su testimonio. Este hombre que es terrible, mundano, dice, esta mujer cómo se comporta tan bien conmigo si yo soy tan malo con ella, porque ella honra al Señor en su matrimonio. Igualmente los patrones, aunque sean difíciles de soportar, dicen cómo este empleado sigue siendo tan fiel, tan honrado y tan honesto y tan trabajador. Finanzas, no solo es por dinero, hermanos, sino que al final el sueldo para el pastor, el trabajo para mi patrón, lo que le damos al que nos sirve, como honro al que me da el sueldo que recibo, va a mostrar si realmente tengo una instrucción de Dios a través de la iglesia, inspirada en la palabra, una instrucción pastoral que me lleve a ganar y a gastar el dinero con motivos, maneras y metas piadosas en Cristo. ¿Cómo gana y cómo gasta usted su dinero? Se puede decir que la forma o la manera, los motivos y las metas de cómo usted gana su dinero y cómo lo gasta, muestran que usted es una persona piadosa en Cristo, que usted camina con el Señor. Y esto también va para el pastor, pero para todo creyente también. ¿Qué principio deja aquí Pablo? Yo solamente le voy a dar dos, y por favor, si se acuerda solo de estas dos palabras que están allí en la Biblia, en este texto se lleva el resumen de lo que diremos hoy. 2. Contentamiento y generosidad. 2. Y por favor recuerde que cuando un pastor en una iglesia tenga que predicar, va a poder predicar porque la Biblia lo da, formas de administrar el dinero, ya lo hemos visto, formas de ser productivos, ya lo hemos visto, principios bíblicos para poder salir adelante, pero no olvide que estas dos cosas le resalta Pablo a Timoteo porque son muy importantes. Dos cosas. Más que simplemente producir, ser productivos, eso honra al Señor y tener para gastar y administrar. Pero dos cosas van a determinar si realmente una persona, sus finanzas son piadosas. Contentamiento y generosidad. Generosidad. Contentamiento piadoso y generosidad piadosa. Si usted leyó conmigo
y estuvo atento después del versículo 2, el apóstol Pablo en el versículo 3 al 5 nos pasa a enseñar que la falsa piedad se puede detectar por una sola cosa, o por una cosa específica, por la codicia. El capítulo 6, versículo 5 nos dice que los ministros que no son hombres verdaderos piadosos, sino que están corruptos o corrompidos y que realmente no tienen la verdad, sino que no tienen entendimiento, toman la piedad, la relación con Dios, la vida en Cristo como fuente de ganancia, y dice: apártate de los tales. Y mi pregunta es, ¿esto no se parece muy claro a la denuncia que hoy o hace poco tiempo hicieron algunas iglesias que se reunieron a decir y a proclamar juntas que la teología de la prosperidad, así llamada muy comúnmente, o el evangelio de la prosperidad, que ni es buena teología ni es el verdadero evangelio, varias iglesias se reunieron a proclamarla como falsa doctrina o como herejía? Y con algunos hermanos hemos conversado y algunos me han dicho: y no se puede poner uno a denunciar así tan fuerte porque de pronto hiere a los hermanos de otras iglesias que son verdaderos hermanos, o a los de nuestras iglesias. Pero hermanos, aquí dice: apártate. Si no lo vas a denunciar, por lo menos apártate de los tales. Porque hermanos, yo no puedo hacer de la fe de la gente un negocio para yo vivir. El contentamiento piadoso, incluso antes de que lo mencione, ya lo vamos a mencionar allí, Pablo me está recordando que la codicia es una marca no de una persona que es piadosa. La avaricia, la ambición desmedida por el dinero, no es una marca de una persona que camine con Cristo, sino de alguien que por mucho que sepa, por muy bonito que ore, por hermoso que predique, por glorioso que cante, por tremendamente bien que administre, es una persona que está lejos de la verdad y que no entiende el evangelio. Es una persona que no tiene la primera característica que veremos hoy: contentamiento. Mira el versículo 6 al 10 conmigo. Pero, gran ganancia es la piedad, la relación con Dios, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren, ahí explica el porqué, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, óigase bien, es el amor al dinero. No es el dinero, sino raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Alguien dirá: pero bueno, pastor, si usted predica eso, entonces a usted no le gusta la plata, páseme todo lo que tiene ahí y yo sí la gasto y la administro bien. Pues hermanos, la plata no es nada. Usted piérdase en una isla con muchos dólares. Les contaba en estos días que apenas y solamente una vez en mi vida he visto un billete de $100. Me pareció muy bonito, pero me parecía más bonito lo que podía comprar con eso o lo que podía hacer. Piérdase con muchos billetes de $100 o de dólares de alta denominación en una isla desierta donde no hay ni tiendas ni supermercados donde usted pueda pagar con dinero. ¿Y qué puede hacer con eso? Nada. El dinero es un vehículo, una forma, una manera de hacer transacciones. Al principio en la humanidad fue con trueques, cambios, luego con metales preciosos o con cosas preciosas, oro, plata. Luego las acuñaron en monedas, esas piedras preciosas, le asignaron un valor y luego terminaron sacando billetes o papeles representando ese valor. Hasta hace un tiempo atrás, no mucho, lo hablábamos que días con uno de mis hijos, esos billetes en el caso de Colombia decían 1,000 pesos oro, 2,000 pesos oro, representaban la cantidad de oro que había en el Banco de la República de Colombia. Ahora ya no, ahora los billetes valen lo que vale la credibilidad de la economía de un país, que se supone que está moviéndose y produciendo y consumiendo y trabajando y al mismo tiempo gastando, que tiene una dinámica laboral y productiva que fluye. Pero es tan
sujeta a la credibilidad que, como acaba de pasar ahorita en Colombia, si cambia de político o de presidente de la República, puede que se baje una moneda o se suba. Algo que pase depende de lo que el mundo vea para decirle invertimos o no le invertimos, y puede que suba o baje un billete. Puede que pase como con los bolívares, que hasta cuando yo nací, más o menos en esa época, eran los ricos del paseo, los hermanos de Venezuela. No sé si ustedes lo recuerden, los que ya tienen edad deben recordarlo, eran los millonarios del vecindario llamado Latinoamérica. Salió la famosa frase cuando llegaban a Colombia a comprar y le decían el precio, decían, está barato, dame 2, decía el venezolano cuando compraba. Era tremendo, era muchísimo, costó 17 pesos, si no recuerdo mal, el bolívar. Valía mucho, cuando cayó a 10, a 9 después. Y cuando yo empecé a ir a comercializar en San Cristóbal, valía hasta 3 pesos, todavía daba. Y decían, va a quedar a menos que 1 peso. Hoy ya ni siquiera podemos hablar de ese bolívar, porque se devaluó tanto que fue después bolívar fuerte, bolívar soberano, bolívar no sé qué más, ¿cierto? Y hemos visto mucha gente haciendo con esos billeticos en las calles, bolsos, tejidos, de todo, ¿no? ¿De qué vale toda esa cantidad de dinero? Nada. Vemos que el dinero en sí mismo, lo vamos a ver un poco más adelante en ese capítulo, pero es volátil, es fugaz, puede representar mucho valor, pero luego no tenerlo. El asunto aquí es que la palabra contentamiento o contentos, dice que debe ser acompañada la piedad con contentamiento, y dice después que debemos estar contentos, pero específicamente dice con sustento y abrigo, citando al parecer las palabras del Señor Jesucristo que leyó mi hermana en el Evangelio de Lucas, cuando dijo que tuviéramos para vestir y para comer, o sea, lo necesario. Habla de que estemos nosotros mismos convencidos de parte de Dios de que tenemos lo que necesitamos y que no vivamos amargados por lo que no tenemos. Esto se traduce de muchas formas. Lo decía con unos hermanos en el devocional de ayer. Para algunos en el colegio que cerraron aquí en Florida Blanca porque no matriculó tanta gente, que yo decía, creo que son 650,000 pesos la mensualidad para ese colegio. Dice la gente, muchísima plata, pero eran los que estaban sacando los mejores resultados a nivel de Colombia. La Quinta del Puente, si no estoy mal, se llama. Y dijeron que lo iban a cerrar. Diría, muchísima plata, pero produce muy buenos estudiantes. Pero 650,000 pesos pueden costar un arriendo, puede costarme el mercado, puede costarme la subsistencia durante ese mes. Y podría matricular a mi hijo en un colegio particular, no particular, sino un colegio público donde sea 0 la matrícula y esté más cerca. Entonces esto, algunos dicen, no, es que lo necesario y lo básico para mí es que le dé lo más básico, que es una educación bilingüe, por ejemplo, porque estamos en el área bilingüe. Entonces esto se vuelve complicado cuando vemos de persona a persona, que es lo suficiente. Pero la Biblia lo reduce a 2 cosas prácticamente: ¿qué comemos y cómo nos abrigamos? Ahí no dice que si tenemos muchos vestidos. Ahí no dice que si nuestra comida es la mejor y la más balanceada. Ahí dice que no nos muramos por falta de comida y por falta de vestido. Y esto no es para que tengamos, por favor tengan en cuenta esto, un conformismo pecaminoso, que es diferente, o una resignación pecaminosa, que como decía mi abuela, ¿cómo está? No, ahí tomando resina. No, mentira, eso no lo decía mi abuela, lo decía mi papá. ¿Qué es resina? Resignación. Ahí, viviendo como caiga, solo no pensando en que me hace falta tantas cosas, porque eso es pecaminoso, es simplemente dejarme llevar por la corriente y no haciendo nada. Mire, cuando estábamos cantando el coro de esa última canción, hoy quedé disfónico porque estaba cantando duro, no sabía que eran canciones que no conocían todo, entonces estaba metiéndole toda la voz desde allá, casi me quedo sin garganta. Pero el coro de la última canción dice, sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios, nos quedamos quietos por la fe en Él. ¿Sí dice así la canción, hermanos? Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Yo sé que muchos interpretaron que el vivir por fe era vivir sin plata. No, pero es moverse guiados por Dios y contentos en cada etapa del proceso con Dios. Porque lo contrario es amargados por lo que todavía no tenemos de lo que le pedimos a Dios. Y eso es peligroso
porque eso puede producir ministros que fácilmente hagan de la fe un negocio en una iglesia, o puede producir creyentes que fácilmente pequen o que deshonren a Dios porque necesitan dinero. De esto tengo muchos casos, gente que respeto. Alguna vez me dijo un ministro que yo respeto, aún respeto, aunque estuve en desacuerdo con eso, me dijo alguna vez en una reunión pastoral de oración conjunta, nos confesó, ustedes no lo conocen, no lo conocerán, por eso lo puedo comentar, ni voy a decir el nombre, nos confesó que alguna vez en una iglesia que pastoreó, les hacía falta el letrero y un grupo X subversivo de ese pueblo y delictivo le ofreció que le ponían el letrero. Y él dijo, pues bueno, por una vez. Otro alguna vez nos confesó que si alguien llegaba y le decía, yo soy narcotraficante, este es producto de mi narcotráfico o del delito que yo cometo, dijo él, yo se lo recibo la primera vez y le digo, eso no se debe hacer, pero se lo recibo. Complicado, ¿no? Porque las finanzas no están separadas de la vida piadosa. Y así como no debo participar de pecados ajenos, como lo enseñaba Pablo a Timoteo, lo vimos antes, rápidamente designando a una persona como ministro, poniéndole las manos, que tal vez lleve una vida no santificada en el Señor, tampoco yo debo participar en pecados ajenos diciéndole a las personas, ustedes pueden dar y aquí lo que importa es que usted diezme y ofrende, así viva como el diablo. Si usted pone ahí, en el bolsillo se le va a multiplicar, y eso es lo peligroso de la doctrina de la prosperidad. Ponga 1,000 y se le devuelven 100,000. Pongan 100,000 y se le devuelven 100 millones. Y torcemos textos bíblicos como el que se cantaba hace un rato de dar y se os dará, que está hablando es de que Dios recompensa al que le es fiel por agradecimiento, porque ya Dios le ha dado salvación en Cristo y le ha dado finanzas para honrarlo, no porque venga a negociar con Dios y a decir yo vengo a manipularlo para que me dé. Sí Dios recompensa, sí Dios prospera, sí Dios bendice. Vamos a ver que habían ricos en la iglesia en este texto. Pablo lo reconoce cuando le habla a Timoteo. Pero hermanos, no es torcerle la mano a Dios ni manipularlos. La teología de la prosperidad apela a la codicia del corazón humano y no dan por honrar a Dios, sino por tener más en sus bolsillos. Sí lo digo claro, ¿cierto? Por eso aquí no decimos pacte por esto, pacte por aquello. Yo sé si usted lo ha visto en alguna otra iglesia. Alguna vez me dijo un hermano, le cuento otra anécdota, porque yo pienso que ustedes dirán, ahí tan bonito pararse uno ahí, pero cuando le toque y cuando le falte la plata y cuando le inviten a predicar. Una vez me invitaron a predicar a una mega iglesia en Cúcuta. Tiene muchas iglesias en Colombia, aquí también tiene. Y el hermano que me invitó era de los que predicaba y tenía a cargo un culto de los principales entre semana, no en fin de semana. Y me dijo, yo lo invito a predicar, pero cuando la gente, yo sé que usted no va a decir pacten por tal cosa y póngame la plata aquí en el piso, pero cuando la gente se sienta emocionada porque escucha que la predicación está buena y le llega al corazón y pasen a poner los billetes en el piso, ¿usted qué va a hacer? O se los metan en el bolsillo. Yo le digo, pues nada, yo les hablo muy respetuosamente, les digo, qué bueno que ustedes estén agradecidos con el Señor y su palabra, pero vamos a guardar el orden. En este momento estamos exponiendo la Biblia. Si es de Dios, si usted quiere honrar a Dios con eso, espere hasta el momento de las ofrendas y lo da en el momento de las ofrendas. Si no lo quiere dar en ese momento, pues fue una emoción temporal, pero si lo quiere dar y está honrando a Dios, hágalo allí, sin que nadie lo vea públicamente o sin que sea una cuestión de manipulación emotiva. Hágalo con todo el corazón. Por el momento, sigamos en la predicación. Dijo, no, ya no lo invito. No lo invito porque me va a meter en problemas. Me mete en problemas en la iglesia. No me invitaron. Y sí, hermanos, perdí una oferta de un sueldo bien bueno porque me ofrecían una ayuda, le llaman ellos, que es un buen sueldo en esa denominación. Tuve que estar contento, como le dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 11, con lo que tengo, con lo que Dios me da. Y como manda el autor de Hebreos, por favor vayan a Hebreos, que también utiliza la palabra contentamiento, sin perder Timoteo. Hebreos capítulo 13, porque uno dice, bueno, que los pastores estén contentos para que no se vuelvan avaros y manipulen ahí la Biblia por codicia. No, todos los hermanos. Hebreos 13, 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Y ahí aparece la palabra, aunque en una acepción diferente, porque no es hacia sí mismo, sino hacia las personas en plural. Dice, contentos
con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Se dan cuenta que es una cuestión de relación con Dios? El contentamiento o la falta de contentamiento. ¿Se da cuenta que no es disfrazarlo de piedad y decir, es que yo estoy queriendo progresar en el Señor? A veces es avaricia y a veces es amargura o descontento con Dios por mi falta de relación con Él. No saber que Él está conmigo en cada etapa de mis finanzas también. Si yo voy creciendo en mi negocio y todo lo demás, en esta etapa cuando todavía no tengo lo que quisiera tener, Él está conmigo. Él me dijo que no me dejará ni me desamparará. Es terrible aguantar hambre, hermanos, es terrible pasar necesidades, pero más terrible pasarlas solo. ¿Sí o no? Tan rico que es tener a alguien al lado, así sea para aguantar hambre, ¿no? Para pasar dificultades. Y a veces no estamos ni siquiera con una persona. Si estamos con Dios, no hay necesidad o dificultad o escasez que haga que nuestro corazón se amargue y que empiece a torcer la Biblia en el caso de los ministros o la vida cristiana en el caso de los creyentes para no honrar a Dios. Contentamiento. La gran ganancia de la piedad es que es suficiente para el creyente. Eso lo vemos en 1 de Timoteo capítulo 6 cuando lo leímos del versículo 6 al 8. Nada trajimos o nada hemos traído y sin duda nada podemos sacar. Eso no es de una canción de despecho del mundo actual, ¿no? Nada trajimos, nada nos vamos. Eso no es para leerlo solamente en los velorios. Hermanos, nada trajimos, nada nos vamos a llevar. No, eso es para vivir la vida financiera, para que no nos volvamos ambiciosos. Así estemos produciendo mucho dinero. Así que si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos, alegres. Hermanos, ¿ustedes hoy comieron? Por lo menos yo no he comido hoy, pero yo sé que hoy comeré. Y si hay que ayunar, a veces hay ayuno forzoso, no importa, pero yo comeré. Créame, no me moriré, sino hasta que el Señor diga que lo haga. ¿Han comido? Yo los veo simpáticos, bien vestidos. Gracias a Dios porque les ha dado para comer, para vestir. ¿Tienen abrigo? ¿Tienen un techo? No estoy diciéndoles si es propio, si es arrendado, si es prestado o alquilado, pero ¿tienen? ¿Deberían estar contentos? ¿O deberían estar tristes porque si lo tienen no es propio? Si lo tienen propio no es como el que quisieran. Si lo tienen propio y se parece más al que quisieran, no es en el lugar que quisieran. Si lo tienen propio como quisieran, en el lugar que quisieran, se dan cuenta que al final la falta de una buena relación con Dios nunca le da la capacidad a uno de estar contento, pero la relación con Dios en cualquier etapa de nuestra vida financiera nos da la alegría de estar con el Señor y de darle gracias por lo que tenemos, contentos con eso. Por eso es que una vida piadosa se caracteriza por el contentamiento. Y yo quiero hacer una aclaración. También en los pastores, evita, de acuerdo al versículo 9 y 10, que se hundan en destrucción y perdición, en cosas necias y dañosas, en el lazo del diablo, en tentación, amando el dinero, de acuerdo al versículo 10, y extraviándose de la fe, y siendo traspasados de muchos dolores. ¿Qué quiere decir esto? Que el contentamiento ayuda a evitar tantos dolores, porque querer ser rico puede llegar a hundirnos en codicia y porque el amor al dinero puede hacernos naufragar lejos de la fe. El autor utiliza el ir en el barco como una simbología para decir, mucha gente y sobre todo ministros han naufragado, se han perdido de la fe en Cristo buscando plata. Y muchos han llegado a hundirse en la codicia como un barco que se hunde, no que está perdido, solo porque quieren es plata. Y así pasa con muchos creyentes, como el joven rico al que Cristo le narró una parábola, o le habló, perdón, que llegó para con él, y cuando antes también se narró una parábola que Cristo dijo precisamente para la gente codiciosa de su época, porque le habían pedido que partiera una herencia. Miren, hermanos, no sé, sigue pasando hoy en día. Hay gente que llega a la iglesia porque está enferma, hay gente que llega a la iglesia porque están en problemas matrimoniales, pero hay gente que llega a la iglesia porque el negocio está destruido. O porque el hermano no le quiere dar su parte de la herencia como le pidieron a Cristo en ese momento.
Y cuando Cristo narra una parábola sobre un hombre que construyó graneros grandes y guardó y dijo, ya tengo mucho para vivir, y al otro día ya se moría y no sabía de quién era, estaba mostrándoles que estaban hundidos en la codicia y que pensaban que la vida consiste en la abundancia de los bienes. Y a veces usted y yo, con nuestra falta de contentamiento, no disfrutamos la vida que Dios nos dio, porque todavía esperamos aquello que creemos que nos falta por tener. ¿De verdad usted se toma esa aguapanelita caliente si es lo que tiene para tomar con alegría? La saborea y dice, gracias, Señor. No como un ritual, simplemente no vamos a orar y ya. No, agradecido. ¿Se come lo que se come con gusto? ¿O dice, no, yo quisiera estar comiendo otra cosa mejor? Esa amargura no solamente puede pasar al pobre, sino también al rico, como le pasó al joven rico también. Y le puede llevar a través de los espejismos a desviarse de su rumbo y llevarlo lejos de Cristo. Alguna vez un hermano me dijo muy triste, pastor, estoy triste, y es un hermano en la fe, yo creo, pero empezamos a desviarnos, porque me ofrecieron un puesto para pastorear una iglesia que yo conozco, que es en un barrio pobre, en ese barrio muy pobre, que es mucho lodazal, cuando llueve hay mucho barro, y yo conozco a la persona que plantó la obra allá, que se embarraba los pies para llegar a predicar allá, y el que me entrevistó de esa denominación me dijo, ya él hizo la labor que tenía que hacer, ahora falta alguien que la haga progresar. Y le dijo, y usted puede sacar mucho dinero. En la entrevista le dijo, si usted se va como pastor allá, haga muchas vigilias, haga muchos ayunos, haga muchos cultos, recoja muchas ofrendas y ahí se hace un buen sueldo. La forma como le presentó el ministerio fue, mire que va a sacar mucha plata. Y él dijo, me dieron unas ganas de pararme e insultarlo. Me contaba a mí. Lo único que le atinó él a decir fue, ahora ese señor que se sacrificó yendo para allá no le sirve, sino que le sirve a alguien que haga producir económicamente para que tenga un buen sueldo por avaricia. Eso fue lo que le atinó a decir, en otras palabras, obviamente. Pero me duele en el corazón porque esa persona luchó mucho con eso, pero al final terminó accediendo a algo parecido. Porque son espejismos que se nos ponen cuando uno está en un desierto y está aguantando hambre, y igual le pasa naufragando en el mar, y yo imagino que más, yo que me mareo tanto en las carreteras, en el mar se debe marear uno más, uno puede ver allá, tierra, y hay palmeras y se va para allá. Y resultó por allá metido en medio de una tormenta. Le ponen como con espejos, lo llevan a uno, el mundo, y le dicen, mire, esta es la manera de hacer el ministerio para que usted saque plata y se enriquezca. Y ya hablamos de que los pastores necesitan un sueldo. No es por eso, es porque no deben hacerlo con esa motivación de enriquecerse, de desear ser ricos. Si deseamos ser ricos, de verdad, hermanos, si deseamos ser ricos ejerciendo el ministerio, solamente que el Señor mueva los corazones de los hermanos y nos regalen una riqueza. Y si nos la regalan, ya vamos a ver en el segundo punto, que lo va a hacer mucho más corto, tenemos que saber cómo administrarla, porque el motivo del ministerio no es enriquecerse. ¿Cuán contento está en cada área y etapa de su vida en proceso? ¿Tiene alegría? ¿Está contento en el Señor? Pasemos al segundo punto, generosidad piadosa. Mas tú, mire el versículo 11 conmigo. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Por favor, no desconecte esta parte del texto que va a hablar del evangelio y de proclamar el evangelio, de lo que viene hablando sobre las finanzas. Dice que huya de estas cosas, de esta forma de ministerio ambiciosa o avara, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea, pero no pelea con los hermanos de la iglesia, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, le dice Pablo a Timoteo, usted dijo que era creyente y que iba a servir al Señor, está comprometido, entonces pelee por seguirlo haciendo. Y le dice Pablo a Timoteo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que sigas haciendo lo que Él te mandó a hacer, le dice. Así como Cristo delante de Pilatos no temió hablar lo que debía hablar cuando las pocas palabras que dijo. Dice, la cual
La venida de Cristo a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y esto dice, ¿por qué lo mete allí? Porque siempre el evangelio está en medio de todo, incluso en la forma en que administro las finanzas. Aquí está diciendo, cumpla lo que le prometió a Cristo porque Cristo va a venir. Y se lo dice con palabras muy solemnes. Y le va a decir qué hizo con el ministerio, qué hizo con la vida que le di, qué hizo con las finanzas que le entregué, qué hizo. ¿Las idolatró y renegó cuando no tuvo? ¿O cuando ya tuvo, entonces se dedicó a ellas y se olvidó de mí, de dar testimonio de mí? Y si era ministro de predicar el evangelio. Yo siempre, no sé si alguno de ustedes todavía debemos tener familiares en ese contexto, siempre me llamó la atención porque yo conocía tantos seminaristas católicos que se salían y prácticamente se desvinculaban del servicio ministerial dentro de su catolicismo romano, y uno veía que era porque se querían casar o algo por el estilo, o habían visto alguna cosa que no les gustó de testimonio. Pero me llamaba la atención que tampoco de forma, muchos que yo conocí y todavía conozco, ni siquiera se involucran liderando, ni enseñando personas, ni orando por ellas, así sean sus rezos que ellos conocen. Porque hay personas que se pueden llegar, y también lo he visto en el mundo evangélico, a llegar a ser pastores, y después se alejan tanto que ni siquiera oran en su casa, ni mucho menos una célula o un grupo familiar, una red familiar, ni siquiera servir en un ministerio en una iglesia. ¿Por qué se alejan tanto? ¿Por qué sucede eso? Porque tenían una vida doble, una cosa era el evangelio de Cristo y otra cosa su vida financiera. Y resulta que la vida financiera está regulada por el evangelio de Jesucristo. Yo lo que hago con mi plata, lo voy a rendir cuentas, ya lo estoy haciendo delante de Cristo, pero luego cuando Él regrese me va a decir, ¿qué hizo con lo que le di? Allá los jóvenes que tienen un negocio propio, allá los hermanos que están empleados, allá los que tienen negocios familiares, no solamente los que tenemos un ministerio, sino todos nosotros, ¿qué estamos haciendo con las capacidades que Dios nos dio? ¿Lo estamos desconectando del evangelio? La forma como usted sirve, lo decíamos en la clase ahorita, su comida rápida, la forma como usted atiende a sus clientes, la forma como usted realiza las labores en su trabajo, muestra el carácter de Cristo y da reflejo de Cristo. Y cuando usted tiene la oportunidad, entonces, no todo el tiempo, porque no nos pagan para predicar, nos pagan para trabajar, pero cuando hay oportunidad dentro de las labores, predicamos a Cristo después de dar testimonio con nuestra vida y nuestro carácter. Está diciendo eso. Cristo viene. Uy, amén, hermano, gloria a Dios. Un hermano dijo amén. Cristo viene, hermanos. Amén. Y algunos dicen Cristo viene para decir Cristo viene y quizás usted no está en Él. No, yo digo Cristo viene y si usted está en Él debe estar gozoso, pero diligentemente dando testimonio de Él. Entonces por eso mete el evangelio. Pablo no habla como un moralista, como una persona que quiere simplemente que la gente se porte bien en su trabajo y que no sean codiciosos. Pablo habla como alguien que está centrado en Cristo y en el evangelio. Esto no es de que la gente se dé cuenta que nosotros administramos bien y no somos codiciosos, es que se den cuenta que somos cristianos y que la plata no es mía, la plata es del Señor. Hermano, ¿el dinero es suyo o el dinero es del Señor? ¿Está seguro? ¿Está seguro que es suyo o es del Señor? ¿O de cuál Señor es? El oro y la plata es del Señor, ¿cierto? Él nos da la capacidad para producirlo, la habilidad para administrarlo, pero este segundo punto es la generosidad para renunciar a Él y no aferrarnos al dinero. Teniendo en cuenta todo esto, Pablo termina diciendo ya a Timoteo, en el versículo, en esos versículos estaba diciendo que tiene que seguir lo bueno, que tiene que luchar con una perspectiva eterna y guardar su corazón conforme a lo que Cristo mandó, versos 11, 12 y 14. Pero termina diciendo en el versículo 17, aplicando eso a la práctica, dice a los ricos, 6:17, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Wow. Si contentamiento piedoso no es resignación pecaminosa o conformismo pecaminoso, generosidad piadosa no es orgullo o prepotencia pecaminosa. Ni pongan, dice ahí, la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. No puede usted saber lo que va a pasar con ellas a totalidad, sino en el Dios vivo,
que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano, una vez más habla, mire que está ligado con el Evangelio, mano de la vida eterna, en la forma como administran las finanzas se muestra si confían en Cristo o no para la eternidad. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, que lo dijimos alguna vez, al parecer era el gnosticismo que se estaba metiendo en el cristianismo y mezclándose con él, la cual profesando algunos esta sutil enseñanza filosófica, se desviaron de la fe. Recuerde que la codicia desvía de la fe, porque la generosidad piadosa, cuando usted es generoso, como dice en el versículo 18, hace buenas obras. La palabra dadivoso quiere decir que entrega, no se queda con eso, sino que lo regala, con lo que puede regalar, con lo que debe regalar, con lo que quiere regalar. Y la palabra generoso, y la otra palabra habla de compartir, generoso. Comparte, consume con otros, no esté solo, no come solo. Entonces, resumiendo lo que yo he apuntado acá, entiende que Dios nos da en abundancia para nuestro bien, acepta que Dios nos da en abundancia para hacer bien y usa lo que Dios nos da en abundancia para un mayor bien, para la vida eterna, para que otros conozcan a Cristo, para mostrar que las huecas sutilezas filosóficas del mundo o las vanas riquezas de este mundo no son más importantes que Cristo, y para eso tenemos que ser generosos. No hay un remedio para idolatrar el dinero mejor que el dar. Entonces mi pregunta es, ¿quién o cuán generoso es usted con lo que Dios le ha dado en su vida en Cristo? ¿Realmente lo comparte? ¿De eso regala? Y no, como decía mi nonita, cada que San Juan agacha el dedo, porque había una estatua del apóstol Juan, y decía, Juan nunca siempre tenía el dedo arriba, decía, cuando San Juan agacha el dedo, o sea, era nunca. ¿Cuándo le regalo algo? Nunca. ¿O lo hace regularmente? Dentro de lo que usted administra, como lo hablamos en su momento, saca un porcentaje, una cantidad para regalar y otro para compartir. Esta semana tenemos la reunión de mujeres el martes, pero el siguiente martes, porque no pudieron tener el martes pasado, pero la reunión de hombres será el siguiente martes. Vamos a hablar y cuadrar cómo hacemos después un compartir. Dice, pero yo tengo mi comida comida en mi casa. Comida en mi casa y no tengo que sacar para comer afuera, pero yo quiero compartir con mis hermanos. Es más, yo quiero colaborar un poquito más para los que no tienen, porque quiero pasar un tiempo con ellos. Utiliza para compartir. Saca para dar regularmente ofrendas en la iglesia, ayudas a quienes necesitan dinero. O dice, no, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí, y lo que queda, adivinen, para mí. Esto es para el pobre, pero para el pobre de mí, porque estoy sufriendo mucho y necesito mucho. Hermanos, siempre va a haber una excusa. Y aquí estamos viendo es cuando ya las finanzas crecen. Si la falta de contentamiento hace daño cuando no hay lo que yo esperaba, porque empiezo a amargarme, la falta de generosidad me hacen daño cuando las finanzas abundan, porque me olvido de Dios e idolatro lo que estoy administrando. Entre más tengo, más debo dar, más debo desprenderme. Es un reto, porque si yo dije hace un rato que entre más en la iglesia ingrese, menos porcentaje me darían de mí para cuidar mi corazón. Si yo quiero cuidar mi corazón, entre más grande sea mi sueldo, también tengo que dar más. Desprenderme de más. ¿Sí se desprenden ustedes, hermanos? Ahora algún hermano estará diciendo, cuando se desprenda usted, le diga al otro, me avisa, ¿no? ¿De qué se va a desprender para yo recibirle? Tenemos que hacerlo regularmente. En realidad el contentamiento y la generosidad deben marcar su vida financiera piadosa en Cristo. Si no, no es una vida piadosa en Cristo en las finanzas. Así usted tenga gran cantidad de empresas, porque puede terminar haciendo negocios ilícitos, pecaminosos
o idolatrando el dinero, así sea con negocios que no son pecaminosos, incluso si es un ministro del Evangelio, lastimosamente. Así que céntrese en el contentamiento, mire qué tan alegre está su vida en el Señor, para eso tiene que alimentar la relación con Dios, y céntrese en la generosidad, mire la necesidad de otros y deje de decir que solo usted tiene necesidad. ¿Recuerdan la viuda que dio 2 blancas? ¿Fue que dio? Yo hacía el equivalente y dio como 200 pesos. Así como tengo testimonios duros de pastores, también hay uno muy bonito de un pastor que construyó todo un local de una iglesia y llegó un hermanito, el de menos dinero en la iglesia, y dijo, cuando oraron para empezar el proyecto de construcción o de reconstrucción, remodelación y ampliación de la iglesia, lo necesitaban, proyectaron que se le iban unos 200 milloncitos nomás en esa época. Entonces un hermano dijo, pastor, yo empiezo, yo voy a dar lo que tengo, y puso 200 pesos. Entonces el hombre dijo, bueno, Señor, multiplica esos 200 en 200 millones. Eso no fue como los magos, ¿no? Agarró y puso los 200 y los tapó y salieron 200 millones. Pasaron años, pasaron gente generosa, pasaron actividades y al final gastaron todos esos 200. Pero este hermano dio lo que tenía en ese momento. A veces no tenemos sino... ¿Cuánto tenemos? Yo por aquí había echado algo. A veces uno carga las moneditas, ¿no? Yo esto lo escuché de un cura católico. Dijo, cuando usted va a hallar en la iglesia, no meta la mano hasta el fondo porque saca puras monedas. Déjela en la parte de arribita donde están los billetes. Pero a veces solamente cargamos moneditas y uno empieza a contar. Tengo, el pasaje vale tanto, tanto. Me alcanza. Y resulta que hay una necesidad que cubrir, alguien con el que puede uno compartir. También déjese de tocar cuando alguien eventualmente necesita de su ayuda y usted la puede dar. La generosidad de corazón, voluntaria, así sea constante, primero con Dios y luego con los demás. Si se comprometen con personas a ser generosas con ellas constantemente, es solo hasta que ustedes vean que sea necesario. Lo vimos con las viudas. ¿Se acuerdan? La semana pasada, si se vivían en pecado o si no administraban bien, no había necesidad de seguirlo haciendo, que la familia que tiene que le colabore y todo lo demás. No se sientan atados, hermanos, y pueden haber generosidades solo del momento, pero sí siéntanse estimulados, invitados y necesitados de ser generosos para que su corazón no se aferre a lo que tienen. Vamos a orar, pero antes de hacerlo, déjeme decir para quien nos escuche, tal vez que no sea creyente, o a quien alguno aquí de pronto no haya firmado su corazón en Cristo realmente, que no es solo hacer algo con el dinero, es que el dinero refleja dónde está su corazón. Y va a terminar por dejarlo solo ante Dios cuando usted muera. Se va a acabar. Si muere sin Cristo, muere administrando las finanzas con avaricia, sin contentamiento, con desviación de la fe, sin generosidad, y muere en el infierno eterno. Así tuviera mucha plata aquí en la tierra y ni la disfrutó acá, que es para la que nos da Dios, la poco o la mucha, ni va a tener vida eterna. Entonces pierde por lado y lado. Ni para negocio sirve eso. El mejor negocio, si es que lo podríamos llamar así, que no es un negocio, sino que es la recepción por fe de lo que Dios nos da por generosidad, es que nos entreguemos completamente a Cristo y que le rindamos todo a Él. No que nos quedemos quietos, que nos movamos, pero por la fe en Él. Póngase sobre sus pies, por favor, para orar. Padre, gracias por recordarnos que una buena enseñanza desde la iglesia y desde tu palabra, que pastoree nuestro corazón de parte del obispo de nuestras almas, Cristo, a través de los que lideren o pastoreen en tu iglesia, debe animarnos a estar contentos y a ser generosos. Porque, Señor, de verdad, no nos has desamparado. De verdad, tú cumples lo que prometes. Tú das pan al que come y semilla al que siembra. De verdad, Señor, es cierto que nos has sostenido. Claro, no siempre ha sido conforme lo hemos imaginado, pensado, deseado y hasta exigido delante de ti, pero siempre nos has sostenido y sustentado. Y muchas veces, Señor, tal vez no hemos alcanzado a entender hasta dónde tú nos quieres promover, no solo en nuestra vida espiritual, interna y relacional, sino en la vida financiera, administrativa. Y ya tal vez podríamos tener mejores negocios o mejores ingresos y administrar mucho más.
pero tal vez nuestro corazón aún no está listo para ello, porque no hemos entendido que tú nos quieres llevar a más, pero sin que nuestro corazón caiga en avaricia, en codicia, en idolatría y se extravíe de la fe verdadera en Cristo. Tú pastoreas nuestro corazón, Señor, aún a través de lo que nos pones en las manos y de lo que nos das para administrar. Danos alegría para recibir, danos alegría para tratar a nuestros patrones, empleados, clientes, a las personas que nos ayudan, porque no podemos generar finanzas solos, aún al gobierno, por bueno o malo que sea, las posibilidades que se dan, pero para estar agradecidos al final contigo por todas estas cosas, Señor, por las personas que nos colaboran dándonos generosamente cuando necesitamos, cuando hemos necesitado. Ayúdanos a estar alegres, contentos en ti, satisfechos, a que sea una disciplina nuestra estar satisfechos en ti, no para estar conformes pecaminosamente o resignados pecaminosamente, sino para estar contentos en la medida que avanzamos en ti. Y ayúdanos a ser generosos, Señor, a ser desprendidos para que nuestro corazón no se centre en las finanzas. Yo sé, Señor, que así es como avanza tu reino. Yo sé, Señor, que así es como se sostiene esta iglesia. Yo sé, Señor, que así fue como se construyó este lugar. Yo sé, Señor, que así es como se ha extendido tu reino a través de corazones generosos. Pero corazones generosos que no solo invierten en la iglesia en el sentido físico, los locales, los planes evangelísticos, los sueldos de ministros, sino que también invierten en el mundo, comparten, regalan, reparten. Hay quien guarda todo y no le queda nada, hay quien reparte y después le sobra. Tu palabra enseña que dar es más bienaventurado que recibir. Ayúdanos a tener ese corazón, Señor, y que quien se convierta a Cristo entienda que esto no es un negocio, esto es un regalo que nos dio Dios. Si somos generosos es porque el Señor fue generoso dándonos a lo más grande, al tesoro más grande de los cielos, a su Hijo, en vida, muerte y resurrección, para pagar por nuestros pecados. Y si estamos contentos no es porque seamos conformistas, es porque tenemos el cielo como seguro final de nuestras vidas, después de que muramos y Cristo no ha venido, y luego cuando Cristo regrese, la eterna presencia con Él o la eterna habitación con Él en cielos nuevos y tierra nueva, con un cuerpo resucitado que ni se enferme, ni sufra, ni llore. Tenemos todo asegurado y por eso no vivimos amargados sino alegres en medio de toda circunstancia y dificultad. Y oramos por los ministros, Señor, de cada iglesia, porque necesitamos estar contentos, no amargados. Necesitamos esperar que la iglesia recompense a nosotros y a quien esté con lo necesario para vivir con doble honor, si es el caso en predicación, por predicación y enseñanza, pero no desistir y abandonar, ni mucho menos amargarnos cuando no creamos que nos dan lo que nosotros necesitamos o merecemos, porque te servimos a ti, Señor, te servimos a ti. Amamos a los hermanos, les servimos a ellos, pero porque tú nos has amado y nos has llamado a servirte a ti y a ellos en tu nombre. Tengamos mucho o tengamos poco, nuestra mente no esté y nuestro corazón no esté en el dinero, Señor. Perdona a quienes han enseñado un evangelio de codicia. Por amor de tu nombre, derríbalos delante del altar tuyo, de tu presencia, en arrepentimiento y fe en Cristo, y que se conviertan verdaderamente al Salvador, porque no solo han herido la iglesia, sino han dado un mal testimonio de lo que es el evangelio de Jesucristo y han dañado mucho del testimonio delante de las personas del mundo, que tienen a los pastores y a muchas iglesias y a los líderes en general como ladrones. Sí, por la codicia del corazón pecaminoso que no quiere rendirse a Cristo, pero también por la codicia de muchos que han naufragado de la fe y han tenido el ministerio como fuente de ganancias deshonestas. Perdona, Señor, y aún a pesar de todo esto, convierte a muchos para que podamos vivir con alegría y generosidad en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos.